Nueva grabación. Bueno, ahora sí. Encuentro sincrónico 3. Voy a estar atento siempre a quienes se vayan sumando, así que ténganme paciencia mientras voy admitiendo gente. Encuentro sincrónico 3. Tenemos varias cosas. Ya estamos promediando nuestros encuentros. Recuerden que son 6 durante toda la cursada. Ya estamos llegando a la mitad. Y vamos a arrancar por una cosita antes, que lo vengo diciendo. Estoy corrigiendo las actas, haciendo una devolución a las actas. La palabra corrección es media de secundario. Em, Están buenísimos los trabajos que están presentando. Ya se van a dar cuenta cuando les llegue la devolución, que es una devolución que es bastante, no sé si bastante larga, pero es bastante intensa en cuanto a que leo absolutamente todo y por eso también la demora, y eso es lo que quería un poco avisar. Se esperaría terminar, como vengo diciendo, el fin de semana, a lo sumo me correré algún día si no llego, pero posiblemente hasta si no llego el fin de semana con todo y me quedan dos o tres, ya hago la subida de notas y de evolución, pero los trabajos están súper interesantes y no quería dejar pasarlo de comentar. Vamos como siempre, ¿qué estamos haciendo en estas semanas o qué deberíamos estar haciendo estas semanas? Primero, entender un poco que estamos en un mundo de planificación o entendiendo algunas actividades que tienen que ver con la planificación, del alcance, del tiempo, de la comunicación y los riesgos van a venir más adelante, pero en principio ahora estamos un poco abocados a lo que es alcance y tiempo. ¿Por qué? Porque son cosas centrales en el proyecto y luego lo vamos a tratar de justificar un poquito. Eso respecto a cuestiones que tienen que ver con la planificación. Ahora, puntualmente de eso, además estamos trabajando, como siempre, hay una parte más teórica y una parte más práctica. Estamos trabajando con esta idea de, a ver si esto, quiero cambiar un segundito, quiero cambiar algo. Voy a hacer lío, lo voy a dejar así. Ahí está. Em, En la parte práctica, lo que sí estamos poniendo foco también es en el que ustedes puedan trabajar con este armado, con esta actividad de generando cronograma, como se llama, que es un cronograma y podría ser una estructura de desglose de trabajo. Ahora nos vamos a detener un poquito ahí. Entonces tenemos esa parte teórica, tenemos esta parte práctica y también en la semana que cerraría hoy y que arranca mañana, vamos a trabajar también con una actividad que tiene que ver con una matriz de comunicación o cómo podemos planificar, volvemos a la palabra planificar, cuestiones que tienen que ver con la comunicación, sabiendo que es tan importante en proyectos. Eso es donde deberíamos, para que si alguno no se siente identificado con esto que estoy diciendo, es porque está un poco perdido y aprovecha a preguntar. Pero eso deberíamos estar ahora, en ese mundo. Y vamos a meternos un poquito con esto. Y acá me traje algunas cosas que ustedes no tienen en el libro. Esto es de la séptima edición, pero lo traigo para que podamos también contextualizar ciertas cosas. La última guía del PMBOK, que es la séptima, yo esto lo hice, y el comentario este lo hicimos en el primer encuentro que tuvimos, que había cambiado radicalmente a la versión que es la sexta, que seguramente es la que muchos de ustedes tal vez consiguieron, aunque creo que habíamos conseguido, o habíamos, quien había hecho el laburo de conseguir las versiones del PMBOK, había conseguido las dos versiones. Había cambiado mucho de la sexta a la séptima y estaba basado obviamente en una serie de principios que son estos que están acá, y fíjense que son bien generales: ser un administrador diligente, respetuoso y cuidadoso, crear un entorno colaborativo del equipo, involucrarse eficazmente con los interesados, enfocarse en el valor, reconocer, evaluar y responder a las iteraciones del sistema, demostrar conductas de liderazgo, adaptar con base en el contexto, incorporar la calidad en los procesos y los entregables, navegar en la complejidad, optimizar respuestas a riesgos, adoptar la adaptabilidad y resiliencia, perdón, y permitir el cambio para lograr el estado futuro previsto. Estos son los principios que el PMBOK dice: para dirigir proyectos deberías basarte en estos principios, y esos principios guían el comportamiento de todo este mundo que está acá abajo, esto que parece un sistema planetario,
que son dominios. Ellos ahora llaman a cada uno de estos globitos dominios. Y fíjense los dominios: interesados, equipo, enfoque de desarrollo y ciclo de vida, que es algo que estuvimos hablando. Me voy para acá porque quiero cerrar en este punto. Incertidumbre, medición, entrega, trabajo del proyecto y finalmente planificación. Esto para que entendamos un poquito el contexto y la importancia que tiene la planificación en todo lo que es gestión de proyectos, incluso en la última edición, que es la séptima. ¿Y qué son estos famosos dominios, o de qué se tratan estos dominios? Que son 9, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perdón, 8. Bienvenidos a los que sumé mientras tanto, ¿eh? Ya sigo viaje. Los dominios de desempeño para esta nueva edición del PMBOK son: definición textual, grupos de actividades relacionadas, o sea, actividades que tienen cierta relación. Perdón, no sé si querían decir algo o se chispoteó ahí el nick. Sigo ¿Qué nomás, pasé yo? no Vale, pasa yo, nada, gracias. tranqui, no pasa nada. Entonces, son grupos de actividades relacionadas fundamentales para la entrega efectiva de los resultados del proyecto. Entrega efectiva, el de está mal, de los resultados del proyecto. Es decir, aquellas cosas comunes que se desempeñan, en este caso en el grupo, que tiene que ver con la planificación y que son fundamentales para una entrega efectiva de los resultados del proyecto, que es básicamente lo que queremos: entregar resultados. Entonces, esos son los dominios. En este caso estamos hablando de la planificación. Si hiciéramos alguna especie de paralelismo, esto es mío, no sé si es así o no, qué quiso hacer el PMI con esto, pero si hacemos una especie de paralelismo con las viejas ediciones, antes agrupaban a los procesos, no hablaba de actividades, pero sí a los procesos, también con el mismo criterio, los agrupaban cosas que llamaban áreas de conocimiento, que parte de la bibliografía, hoy estoy bastante acelerado, tengo que bajar, parte de la bibliografía está, posiblemente encuentren todavía la palabra áreas de conocimiento. Entonces, ¿es una manera de rebautizar a las áreas de conocimiento? Posiblemente sí, pero es algo que ellos quieren dar una lavada de cara y que ahora llaman dominios. Traigo esto para que podamos todos ver esta importancia que tiene aún planificar. ¿Ok? Sigue siendo un dominio de lo que tiene que ver con la gestión de proyectos, incluso en las últimas ediciones del PMI. Y cuando habla de planificación en esta séptima edición también, más allá de que todo esto ustedes van a tener posibilidad de seguir desgranándolo un poco más y sacar su propia idea de la importancia de cómo, de qué y de qué es planificar, de lo que lean del material que les dejamos. Siempre recuerden que acá vamos a tratar de o traerle alguna mirada distinta o rescatar algo que sí me parece realmente valioso para que nadie se lo pierda. Entonces, la definición que da de la planificación esta séptima edición es bien cortita, ni siquiera es una definición, es algo que me gustó para traer, pero fíjense las palabras que usa. Planificar organiza, planificar elabora y planificar coordina el trabajo del proyecto a lo largo del mismo. Me gusta esta idea de a lo largo del mismo. ¿Por qué? Porque la planificación se hace incluso en actividades como el armado del acta, por ejemplo. Digo, no hay una idea de planificación solamente en un momento dado del proyecto, sino que se da durante todo el proyecto, obviamente de distintas maneras, obviamente con distintos esfuerzos, obviamente con distintas herramientas, pero no dejan de ser herramientas de planificación, entendiendo como planificación a aquello que organiza, que elabora o que coordina el trabajo del proyecto. Dos cosas más de la planificación así en general, y ahora nos metemos de lleno en el contexto que queremos ver de la planificación orientada al alcance, al tiempo y al costo. Siempre que hablamos de planificación o cuando traemos estos conceptos, a veces eh, creemos que hay una única manera de hacer las cosas. Por lo tanto, yo siempre les voy a traer esto de que estas herramientas o esta forma, o en este caso la planificación en sí, va a variar de acuerdo al contexto y de acuerdo al enfoque. Y traje un ejemplo hoy que me gustaba para que podamos entre todos ver si se puede ver esto que vengo rompiendo los quinotos hace tiempo, de que
todo esto es bastante variable dependiendo contextos y enfoques. Me trajo un ejemplo que puede llegar a salir bien y lo vamos a probar. Tengo el ok de Juan, que creo que andaba por ahí, que tomé parte de su trabajo para eh, ver si podemos ver esto que digo, de bueno, un poco de todo esto, un poco de esto, de esta planificación de acuerdo al enfoque y también un poco de em, cómo se lleva adelante distintas formas de planificar. Entonces, eso es importante, lo quería destacar. Y lo otro es, no necesariamente tenemos que hacer una planificación siempre muy a detalle, y esperaría también esto verlo en el ejemplo. Hay veces que vamos a tener que sí planificar a detalle, dependiendo también del contexto, y hay veces que con algunas planificaciones más a alto nivel, que nos permitan entender o que nos permitan organizar o coordinar el trabajo del proyecto, alcanza. Entonces, no pensemos siempre que la planificación o estas actividades de planificación son tareas que nos van a requerir estar 20 horas sentados para armar un cronograma a detalle. No necesariamente, ¿ok? Entonces, ese es un poco el contexto que tiene que ver con lo que estamos viviendo ahora. Planificaciones de acuerdo al contexto, planificaciones a las cuales hay que dedicarle el tiempo justo que nos permitan organizar, elaborar, coordinar el trabajo del proyecto, y entendiendo que la planificación es un dominio de la última guía del PMI, y entendiendo que si yo tampoco les dijera que es un dominio de la última guía del PMI, se entiende que la planificación es fundamental para trabajar con cualquier proyecto. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Están muy perdidos los que se sumaron recién o estamos? Asumo el silencio como un sí, que está todo bien. Me están escuchando ahora sí por el tema técnico, por lo menos. Háganme un ok o en el chat de que, ok, ahí hay Sin vida. ningún problema. Perfecto, Impecable. gracias. Vamos a meternos ahora en esta planificación o estas actividades de planificación, y el primer punto que vamos a elegir es el alcance. ¿Por qué podríamos elegir primero en estas herramientas o en estas cuestiones de planificación el alcance? ¿Qué nos muestra el alcance? ¿Alguien sabe qué es el alcance? Bueno, profesor, debería ser lo primero que debemos definir. Nos va a dar el marco de alcance del proyecto, los hitos principales que se van a planificar, y de ahí ya podemos empezar con el EDT, la estructura de dolosa del trabajo, priorizar, ordenar, poner fecha, y deberíamos tener como resumen un cronograma al menos de alto nivel. Casi que dijiste todo lo que voy a trabajar ahora, que nos viene bárbaro, Gonzalo. Eh, sí, dijiste varias cosas correctas. Alguna cosa ahí para empezar a aclarar. eh, los hitos pueden y no pueden tener que ver tanto con el alcance. Ahí voy a María Eugenia, también había levantado la mano, así también te escucho, María Eugenia. Los hitos tienen más relación o tienen más que ver con momentos en el tiempo, y están más asociados tal vez a lo que vamos a ver luego, que es el cronograma. Pero siempre que hablamos de alcance, hablamos del qué hay que hacer. Me gustó eso de empezar a ponerle el marco a lo que está incluido, lo que vamos a hacer, y lo que está fuera del marco es lo que no vamos a hacer. ¿Por qué? Porque empezando por ahí, después vamos a poder trabajar en lo otro. Si yo no tengo en claro qué tengo que hacer, no voy a poder trabajar después en saber en cuánto tiempo ni a qué costo. Entonces, siempre primero empezamos por el alcance. María Eugenia, ¿querías comentar algo? Iba a agregar solamente que podemos ver el alcance en el conjunto de requerimientos, ya sea funcionales o no funcionales, que están incluidos dentro de un proyecto, ¿no? Es parte de lo que creo que la parte donde más la ves en el acta de proyecto es cuando tenés que definir esos requerimientos junto con los entregables, ¿no? Son las cosas donde se pueden ver qué es lo que está incluido en el alcance. Y hablo no solamente de requerimientos funcionales o que se pueden ver, también hay un montón de requerimientos que pueden también estar incluidos como o al menos así lo veo yo, como una buena capacitación, como un entrenamiento, como cosas que también tienen que estar incluidas cuando se pacta hasta dónde llega el proyecto que yo voy a abordar. Eugenia, me encantó, y ahí vuelvo a Gonzalo. Hablaste de requerimientos funcionales y no funcionales. Yo ahora vamos a ir a lo que las diapos dicen, pero me gusta que vayamos construyendo conocimiento un poco entre todos.
Hablaste de dos cosas interesantes que me gustaría destacar. No porque hayan sido las únicas dos, pero sí porque quiero destacar dos. Eh, Hablaste de requerimientos funcionales y no funcionales y diste el ejemplo de una capacitación. Cuando hablamos de alcance, hablamos del qué hay que hacer y como dice Eugenia, hablamos de aquellas cosas que tienen que ver con el producto que vamos a entregar. Si vamos a hacer una pieza de software, tiene que hacer A, B, C y D, tiene que cumplir ciertos requisitos de performance, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hablamos de las cosas que no tienen que ver con el producto que vamos a entregar, sino con, por ejemplo, una capacitación, por ejemplo, un cableado, por ejemplo, el comprar algo porque hay que montar un servidor, la configuración de ese servidor, es todo lo que vamos a hacer. Y eso es importante por dos cosas. Primero, para tener el alcance completo, ¿no? Obviamente. Y una de las cosas que vi en las actas, y ahí voy al otro segundo comentario que me pareció interesante rescatar de María Eugenia. Cuando veía las actas, muchas de las cosas que veía era que todavía nos cuesta, y obviamente nos sigue costando, ampliar la cabeza a todas esas cosas, tal vez no, como llamó María Eugenia en sus palabras, a las cosas no funcionales. No sé si yo las llamaría así, pero vamos a traer, ya que María Eugenia trajo el término, a todas esas cosas que no están tan directamente relacionadas con el producto. Y son iguales de importantes. ¿Por qué? Porque generan trabajo. Si no, nadie las hace, si no, nadie las va a hacer, y si no, el proyecto puede que no consiga los objetivos, porque tengo el software, pero no tengo quien me capacite. No quiero ser muy largo, pero quiero ir rescatando algunas cositas. Segunda, Eugenio habló del acta, y es un gran punto. Fíjense que el acta no es ni más ni menos que, ahora espero que a medida de que pasen las semanas lo empiecen a ver, pero tiene un poco una planificación integral del proyecto, porque tiene, como dijo Eugenia, algo que es parecido al alcance, con el nivel de incertidumbre que tenemos en el acta. En la sección de requerimientos y características, algo parecido a un cronograma y a cómo voy a pensar el proyecto desde la descripción de alto nivel, y algo parecido a una idea de costos. Todo con una idea de que no sea una planificación detallada. ¿Por qué? Porque esa información me sirve para marcar la visión, el norte y presentársela a alguien posiblemente para que acepte o no acepte ese proyecto, pero tiene información el acta relevante con mucha incertidumbre, es decir, que no puedo tomarlo como que es lo que tengo que hacer, pero sí como entrada para hacer lo que vamos a hacer ahora, que es sí construir o elaborar el alcance mucho más a detalle, o tan a detalle como necesite, o tan a detalle como pueda. ¿Ok? Veo un mensaje y voy a... totalmente, Guillermo, completamente. Hay un montón de cosas que menospreciamos, no solamente la capacitación es una de ellas y fundamental. Eh, Gonzalo, ¿querías agregar algo más? Para no quitar mucho el tiempo, profesor, muy importante también lo que mencionaste tú, lo que está fuera del alcance. Partimos de una necesidad, para partir con el proyecto, partimos con la necesidad de la idea general, el caso de negocio, la idea de innovar. Y sabemos lo que tenemos que hacer, ¿cierto? El alcance. Pero para mí, en mi experiencia, también me ha costado mucho el identificar también lo que está fuera de alcance, porque se asume que si no lo formalizamos, muchas veces el cliente asume que está dentro del alcance porque no se lo formalizamos. Entonces también en muchos proyectos que yo administro, formalizo en el acta de constitución lo que vamos a hacer, pero también lo que no vamos a hacer. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Vamos a ver si con la herramienta que yo voy a proponer hoy, que no es el acta de constitución, porque acá estamos en un paso ya más adelante, si nos empezamos a poner en esas ideas de ciclo de vida del proyecto que veíamos en forma resumida, que yo les proponía a clases anteriores, la etapa de inicio o el momento de inicio, de idealización o de concepto del proyecto ya cerró, ya el proyecto sabemos que lo vamos a hacer, entonces estamos parados en una instancia posterior a eso, con el ciclo de vida que hayamos definido para el mismo, pero ya tenemos que empezar a responder a ciertas preguntas que nos van a preguntar, vale la redundancia, y decir, bueno, listo, ahora que ya sabemos que hay que hacer este proyecto, vayamos definiendo qué es lo que hay que hacer, vayamos empezando a construir ese alcance, a definir qué es lo que va adentro, qué es lo que va afuera, a entender en qué momentos o de qué manera se van relacionando las cosas que tenemos que hacer, si tiene relación un entregable con otro, si tengo que hacer una cosa primera u otra.
Eso va a venir después, pero todo eso es lo que vamos a empezar a trabajar ahora, ¿ok? Para ir respondiendo a esas preguntas seguramente nos van a hacer. Y si no, si no nos las hacen, lo necesitamos para dirigir o para coordinar el Ay, proyecto. Hay alguien con un mic abierto, ojo, tengan cuidado a ver si dicen alguna barbaridad. Vamos acá, estructura de desglose de trabajo. A ver, esta es la herramienta que yo propongo, que no es la única, para mostrar lo que es el alcance del proyecto. Se llama estructura de desglose de trabajo. ¿Alguien la conoce? Posiblemente muchos la conozcan. Tiren ahí en el chat quién la conoce, y si la conoce alguien, por lo menos para sondear. ¿Qué es una estructura de desglose de trabajo? Una definición casera, ¿eh? Esto no es del libro ni nada, ya saben que esto lo tienen en el libro mucho mejor explicado y con más información de las que les pueda dar ahora. Pero sí es una manera, como les vengo diciendo, de determinar el alcance del proyecto y el alcance del proyecto entendido con qué tenemos que hacer para cumplir con el propósito, con los resultados, con los objetivos, como querramos llamarlo. Pero es, si yo me propuse para este proyecto que tenía como propósito, porque el contexto de tener una historia clínica en papel ya no tenía sentido en un centro de salud y queríamos mejorar la disponibilidad de acceso a la información y mejorar la calidad de los registros y la seguridad del paciente, implementar una historia clínica, y para eso teníamos un objetivo de disponibilizar la información clínica al médico de una manera mucho más rápida o el doble de rápido que lo que hacíamos antes porque era todo en papel. Si tenemos ese proyecto con ese propósito, con ese objetivo, todo lo que tengamos que hacer para que eso suceda es parte del alcance. ¿Y cómo se construye o cómo se hace esta estructura de desglose de trabajo? Básicamente descomponiendo o haciendo el proyecto en partes más chicas, partiendo el proyecto en partes más chicas. Yo les pedí algo, me están diciendo, Marco conoce, Ruth conoce, Eugenia conoce, Gonzalo conoce. Bueno, si a lo que yo voy a decir quieren sumar, bienvenido. Entonces, ¿cómo se hace? Partiendo el proyecto en partes más chicas. ¿Hasta dónde partimos el proyecto en partes más chicas? Hasta que podamos llegar a un nivel mínimo o a un nivel que se llaman paquetes de trabajo en esta herramienta, y que ahí yo, tal vez lo hay, pero yo nunca encontré consenso de hasta dónde desglosar un paquete de trabajo o qué se considera como un paquete de trabajo. Si alguien lo sabe y lo quiere compartir, buenísimo. Para mí lo mejor que puedo decir de hasta dónde llegar a desglosar y decir, bueno, hasta vos me decís, Matías, yo parto de un proyecto más grande, lo hago partes más chicas y así sigo desglosando. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que lleguemos a este nivel de paquete de trabajo. ¿Qué representa ese paquete de trabajo? Algunos hablan de trabajos que se puedan resolver o hacer en 40 horas, algunos hablan de entre 40 y 80, algunos no dicen nada. Mi mejor respuesta es, dependiendo del contexto y que a ustedes les permita que ese desglose lo hicieron y tienen una chance de controlarlo o de entender qué es lo que va a dar eso, alcanza y sobra. Acá veo un chat. Bueno, hasta ahí venía mi comentario, Gonzalo. Hasta que se pueda administrar, hasta que ustedes sientan que tienen ese control. Hasta ahí pueden desglosar ese paquete de trabajo. Hasta que lleguen, posiblemente, otra buena idea es hasta que lleguen a algún entregable. Y ahora vamos a hablar un poquito más de entregables. Esta es una manera de construir, de elaborar y de mostrar qué es el alcance del proyecto. ¿Por qué la elegimos? Porque es una herramienta visual. Tranquilamente podría escribir el alcance del proyecto en un documento como lo existe en la metodología, que es el enunciado del alcance, que es un documento escrito, una chorreada de información. ¿Se puede? Sí, claro que se puede. Lo que de hecho Gonzalo hace un ratito dice, yo defino el alcance en un acta de constitución. Tranquilamente, si es un activo de la organización o parte del proceso y quieren definir el alcance y lo conocen a ciencia cierta en el momento de hacer el acta, buenísimo. Yo acá lo que les planteo de acuerdo a la metodología es, en el acta no tenemos todo el detalle de qué es lo que tenemos que hacer, sí tenemos una idea, pero en esta instancia que estamos ahora sí deberíamos ya saber y empezar a construir ese alcance. Entonces, la propuesta acá sí es trabajar mucho más a detalle.
¿Por qué la estructura de desglose de trabajo entonces en lugar de un enunciado? Porque es una herramienta visual y ahora vamos a ver un ejemplo. Paren que quiero pasar por el chat. Eh, Paquete de trabajo, eh, ni te diría. Quedémonos con la idea de que sí, a mí me gusta pensarlo como que sí, porque si llegué yo a que a que llegué a un punto que ese paquete de trabajo es un entregable, va a ser mucho más fácil de administrar. Pero no siempre es así. Yo sé que esto es difícil de ver de no ver con ejemplos. Por lo tanto, quédense como esa idea de que ni, en algunos casos sí, en algunos casos no. ¿Por qué lo digo esto? Porque tranquilamente un software, un producto de software, no son tareas. Ahora vamos a tratar de cerrar esas dudas. Eh, un- una pieza de software es un entregable, entendiendo por entregable a toda aquella cosa que generemos para el proyecto y que sea tangible, lo podamos tocar, palpar, que sea algo tangible. Puede ser un documento, puede ser una pieza de software, puede ser una capacitación, que si bien no la puedo tocar, pero digo, cuando uno capacita a alguien genera un servicio, digamos. Entonces, una pieza de software, vuelvo al ejemplo, puede ser es de hecho un entregable, pero si yo me quedara en que ese entregable es mi nivel más bajo de la estructura de desglose de trabajo, posiblemente no sea algo tan fácil de administrar, como decíamos recién, que yo tengo que seguir desglosando eso en partes más chicas. Entonces, a veces sí podemos llegar a un nivel que el entregable coincide con el paquete de trabajo, en algunos otros casos no. Pero vamos de a poco porque si no nos vamos a marear, creo, o los voy a marear yo. Entonces, estructura de desglose de trabajo, primera herramienta que sirve para elaborar y para visibilizar el alcance que se hace descomponiendo el proyecto o rompiéndolo en partes más chicas, hasta llegar a un nivel que es un paquete de trabajo. En algunos casos, bueno, muchos pueden ser que la conozcan como WBS, que es de la estructura de desglose de trabajo en inglés, W de Work. Por lo tanto, algunos posiblemente la conozcan de esta forma. En algunos otros casos se puede pensar a esta estructura de desglose de trabajo como una OBS en lugar de una EDT. ¿Por qué OBS? Porque en realidad la estructura de desglose de trabajo lo que descompone es el trabajo. La OBS es lo mismo, pero pensada desde una forma estructural de la organización. Es decir, que yo puedo desglosar el trabajo del proyecto pensando en cómo está armada mi estructura. Si yo tengo un área de sistemas, un área de QA, un área de tecnología, imagínense tres áreas distintas, puedo agarrar mi proyecto, partirlo en esas tres áreas y a esas tres áreas empezar a desglosarlas o a seguir partiéndolas de acuerdo a lo que le voy a pedir como entregable o como cosa a hacer en el proyecto a cada una de ellas. Es otra forma de verlo. No se engranen con eso, pero si están acostumbrados a verlo así o a armarla así, lo pueden armar así. Y siempre una estructura de desglose de trabajo viene acompañada por un diccionario, el diccionario famoso de la EDT. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver un ejemplo que es bastante de mentira. ¿Por qué? Digo, bastante de mentira para los chicos que conocen estructuras de desglose de trabajo, pero está bueno para los que no entienden nada de qué es una estructura de desglose de trabajo y siempre es difícil mostrar ese mundo para los dos. Van a ver que es bastante vaga la estructura de desglose de trabajo sola. Entonces, es una herramienta visual que está buenísima para que no se tengan que leer un recontra documento y que esté bastante más claro, tal vez esto que decía Gonzalo de qué es lo que está ahí, es lo que va a ir adentro del marco, lo que no está ahí va a estar afuera, posiblemente puede ayudar un poco a visibilizarlo, pero está bueno siempre que esté acompañado de un diccionario para que el diccionario ayude a quitarle vaguedad a esas cosas que ahora van a ver que decir, bueno, ¿y de qué se trata esto que está en la estructura de trabajo? El diccionario lo que hace es traducir o complementar un poco esa información que, sin ir más lejos, se las presento. Me vengo acá y después vuelvo a ver cómo se construye. Esto es entre comillas, está mal hecha, pero alguien que me diga rápido de qué se trata este proyecto. ¿Esto lo vimos acá ya o no? Tengo en la cabeza que lo vimos y no sé si fue acá, creo que no. No,
¿De qué se trata, Ruth, ya que abriste? No. No me digas que no sabes inglés. ¿Alguien se anima? ¿Es una ¿Una reforma o no? remodelación? ¿Una Cambio de casa. remodelación? Sí. Es una Parece. ¿O mudanza. una mudanza? Ahí Una va, mudanza. Marco, Euge. Exactamente, es una mudanza. Y voy a poner en práctica estas cosas que veíamos recién. Eh, el proyecto es mudanza. Está en inglés, obviamente, pero bueno, está bueno para verlo aquellos que no saben nada de una estructura de ese trabajo. ¿Y qué les vengo diciendo yo? Vamos a partir esto en cosas más chicas. Y esta persona que se va a mudar dice, bueno, yo lo voy a partir en 3 cosas más chicas. Entonces, este cuadradito o este rectángulo lo bajo a un nivel, estructura de desglosa eso en trabajo más pequeño. Y hasta acá dice, ok, este segundo nivel lo desgloso en 3 cosas. Aquello que tengo que hacer en mi casa actual, aquello que tengo que hacer con la mudancera y aquello que tenga que hacer con mi nueva casa. Y ahí no llegamos todavía a algo controlable o administrable, porque hay un montón de cosas a hacer para cada una de esas 3 cosas en las que ya desglosé mi trabajo. Mi estructura de trabajo podría haber quedado acá, sí, pero no mostraría nada que me permita a mí entender qué es lo que hay que hacer. Entonces vuelvo a desglosar un nivel más y dice, che, no me alcanza, esto no es un paquete de trabajo, como me dijo Gonzalo, administrable, o como me dijo Matías, que pueda controlar, o que tenga una serie de información, o que tenga información para darme cuenta de lo que tengo que hacer. Sí sé que tengo que hacer algo en la casa actual, en la nueva y con la mudanza, pero ¿qué? Entonces, bueno, bajemos más a detalle, respondamos esas preguntas. Y vuelvo a desgranar, vuelvo a desglosar este rectángulo verde en algunas cosas que tienen que ver con el empacar o el empaque, algunas cosas que tienen que ver con la limpieza y algunas cosas que tienen que ver con las llaves. Y acá hago una primera aclaración porque recién hablaban de actividades, creo, en el chat, si mal no recuerdo. Y les digo que esto es una porquería como está armado, pero siempre digo lo mismo, que es una porquería, pero me gusta cómo se ve el ejemplo. Porque en una estructura de desglose de trabajo no van actividades o verbos, van cosas. Por eso siempre hablamos de entregables o de paquetes de trabajo. Tiene que haber cosas acá, entregables, no, no verbos. Entonces, acá dice pack como empacar, pero debería ser, bueno, si yo tengo que pensar en desgranar qué tengo que hacer en mi casa actual, eso, bueno, tengo que hacer cosas que tienen que ver con el empaque, cosas que tienen que ver con la limpieza, cosas que tienen que ver con las llaves. Y abajo, posiblemente, tenga que desgranar, bueno, ¿qué tiene que ver con el empaque? ¿Empacar qué? O sobre qué va a ser ese empaque. Y ahí voy a tener que desglosar también, bueno, ahí como lo desglosa, perdón, ahí abro, ¿eh? Lo desglosa en, tengo que hacer cosas que tienen que ver con el empaque en todas las habitaciones. Estaría bueno poner en la habitación 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué? Porque visualmente a mí me gustaría ver que si tengo que trabajar o hacer cosas que tengan que ver con el empaque, es decir, que al final el entregable tal vez es que la habitación 1 ya está toda empacada, la habitación 2 está empacada, empacada me refiero a puesta en caja. No es lo mismo hacerlo con una habitación que hacerlo con 2 o que hacerlo con 20. No es lo mismo mudar un 2 ambientes que un 6 ambientes o 5. Entonces, me gustaría que ese empaque que dice ahí esté abierto o desglosado en todas las habitaciones necesarias. ¿Por qué? Porque me da más información a mí para entender el alcance, cuán grande es. Eso es lo que quiero ver con esto. Paola, ¿querés preguntar algo? O se... Ok, ok. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se ve qué es una estructura de desglose de trabajo? Es importante. Sí, bien María Belén, gracias. Y vos, yo sé que vos venís de la rama médica. Si vos me decís que entendés que es una estructura de desglose de trabajo, me quedo más tranquilo. Vamos bien. Eh, ¿qué otras cosas están mal de todo esto? Bueno, que parece como que está hecho medio así, hippie, todo bueno en el espacio que queda. No, esto tiene un orden, no van verbos, no van flechas, parece un organigrama, eh, tiene que ser lo más ordenado posible. Vuelvo a lo mismo, en el libro esto lo tienen mucho más explicado y cómo se va construyendo. Pero
siempre traigo este ejemplo que es bastante didáctico a mi criterio. Bánquenme que me volví para acá. ¿Y cómo se construye? A ver, ya sabemos que el alcance es una herramienta para construir, para elaborar o para ir descubriendo el alcance, para ponerlo en juego, para que todos lo vean, eh, que va acompañado de un diccionario de las estructuras de de trabajo, y que me permite a mí, obviamente, mostrar eso para que mis clientes sepan si algo está incluido o algo no está excluido. ¿Se me perdió en algún momento la conexión o porque vi que decía un cartelito de conexión inestable? ¿Me están escuchando Muy, bien? 3 segundos fue. Sí, Ah, Fue un ratito. punto. ok, ok, ok. Bueno, decía que es una herramienta además que me permite visualmente compartir y mostrar a nuestros clientes que van a ser parte de los que definen ese alcance también y que vayan viendo cómo va quedando eso, a ver, para que haya entendimiento, para que el alcance no sea algo que es una chorreada de información en un documento de 4 o 5 páginas y que a la tercera ya se cansaron de leer con la importancia que tiene que definamos bien el alcance. Entonces, por eso siempre proponemos este tipo de herramientas más visuales. Gracias, María Belén. ¿Cómo se construye? Siempre con el equipo, siempre. ¿Por qué? Porque el equipo sabe qué es lo que tiene que hacer. Una cosa es que me digan, ok, tengo que hacer un cableado en 20 habitaciones porque voy a poner PC, porque voy a hacer administración al pie de la cama, qué sé yo. Bueno, ¿qué, qué, cómo se hace eso? ¿Cómo llevo eso al alcance en el proyecto? Bueno, el equipo que tenga que hacer ese trabajo me va a ayudar a entender qué es lo que tendría que hacer, cuáles son sus entregables, los cableados, los routers, los Wi-Fi, no sé, lo que sea. Pero el equipo me ayuda a entender cómo tengo que hacer o construir ese alcance. Pero lo más importante es que el alcance se va construyendo también, hablando de lo que hay que hacer, en lo que nos van pidiendo los que van a ser parte de ese proyecto, los que van a usar ese aplicativo, los que van a ser parte del proceso, los que van a ser capacitados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso también van a ver que en las devoluciones, una de las cosas que también les estaba poniendo todo el tiempo es, abran la cabeza, comerse un interesado es tan importante como comernos alcance, como no considerar algo importante, como no hacer un proyecto que tal vez hicimos el 90% de las cosas bien y justo el 10% que nos faltaba era de el interesado más importante. Entonces, con el equipo, entrevistando, relevando, indagando a todos los interesados, entendiendo por interesados a la definición que nos quedamos al inicio, todo aquel afectado positiva o negativamente por el proyecto, pero también buscando experiencias pasadas. Tenemos un montón de información de proyectos que hicimos similares. Y ya el cuarto cableado va a venir el pibe de redes y me va a decir, che, Matías, no me rompas más con lo que hay que hacer o qué es lo que hay que construir o entregar cada vez que hacemos un cableado. Si hace 6 años que me conocés, ya sabés que hay que hacer A, B y C. Ok, entonces las experiencias pasadas siempre ayudan. A veces revisar estándares de la industria nos ayuda a entender qué es lo que hay que hacer. Entonces, hay estándares, perdón, hay industrias que tienen más estándares que otros y que nos pueden ayudar a moldear eso y a entender, bueno, acá voy a poner esto, acá el alcance tengo que hacer A, B y C porque me lo pide la industria. Y como decía hace un ratito, tomando palabras de María Eugenia, considerando documentos anteriores, siempre, siempre si hice trabajo previo y lo puedo reciclar y decir, che, pero pará, a ver, ¿qué había considerado que tenía que hacer para el alcance del proyecto cuando armé el acta? Voy a la parte de requerimientos y características, si había esbozado que tenía que cambiar un proceso. Ok, eso me sirve ya de base, ya sé que tengo que hacer trabajo de procesos, que parte de los entregables del proyecto tienen que ver con un proceso nuevo. Bueno, acá tal vez con eso no me alcanza y lo tengo que desgranar un poco más. Y tengo que decir, bueno, ¿qué procesos son el proceso A, el B y el C? Y de esos entregables o de esos procesos, ¿los puedo desglosar un poco más? ¿El proceso solo me alcanza? Y no, y tal vez me junto con el equipo de procesos y me dice, mira, ¿sabes qué? Yo cuando trabajo con un proceso, generalmente tengo 3 entregables. Un análisis de la situación, un rediseño del proceso y una validación de los usuarios. Bueno, esos tal vez son 3 entregables que puedo desglosar cada uno de los niveles anteriores.
Entonces, esa es la manera en la que vamos construyendo alcance. ¿Hasta ahí vamos bien? Son 19:15, me quedan 15 minutos para meter un ratito más. No estamos tan mal, pero vayan haciéndose la idea de capaz que nos quedamos unos 5 o 10 minutitos más. Hasta ahí fue el alcance. Entonces, primer punto, alcance. Y parto del qué. ¿Por qué? Porque si vamos a empezar a hablar de cronogramas o de tiempo y no tengo en claro el qué, vamos a estar en el horno, no vamos a saber sobre qué armar un cronograma. Entonces, siempre la sugerencia es primero empezar por el qué hacer, lo decía Gonzalo tal vez de otra manera al inicio de la clase también. ¿Qué es un cronograma o qué es un diagrama de Gantt? Una manera de determinar las actividades necesarias para cumplir con los entregables de un proyecto. Y acá sí fíjense que aparece la palabra actividades. Acá sí agarro los entregables o los paquetes de trabajo que tenía en mi alcance o en mi estructura de desglose de trabajo y los sigo desglosando, desgranando en otra herramienta distinta, porque lo que vamos a hacer como entrega acá es un diagrama de Gantt, un cronograma, pero que sí contiene actividades más a detalle. Y sí, ahí acá aparecen las tareas o los verbos. Ok, para hacer, como decía él, análisis o el entregable del rediseño del proceso, que es uno de los entregables que dijimos recién. Y el equipo de procesos, mira, primero documento el proceso actual, lo analizo con lo que hice de relevamiento o relevo, hago un análisis y el final es el rediseño. ¿Se entiende? Es seguir desglosando aquello que tenía en la estructura de ese trabajo, a ver cuáles son las tareas necesarias para cumplir con ese entregable. Pero un cronograma no solamente tiene esas tareas así sueltas, sino que además nos permite entender qué relación hay entre esas actividades. Es decir, che, yo puedo hacer el rediseño del proceso sin antes haber hecho un análisis y seguramente la lógica me diga que no, y el sentido común. Entonces, no solamente que me permite a mí el diagrama ver las actividades necesarias, sino la relación que existe entre esas actividades, como también sus duraciones estimadas, y fíjense que con estimadas está en negrita. ¿Por qué? Porque no dejan de ser estimaciones. Vamos a querer que sean lo más precisos, sí, y en el libro hay unas cuantas páginas que hablan sobre cómo podemos mejorar las estimaciones. Cuando hablamos de estimaciones, hablar de tiempo, de esfuerzo, en días, en horas, en lo que sea. Pero bueno, tareas, relaciones o secuencias entre ellas, duraciones, quiénes son las personas asignadas o responsables de llevar a cabo cada una de las actividades. Todo eso lo muestra un cronograma. Nos ayuda porque guía el trabajo. Cuando hablábamos antes de planificación, de que coordinaba el trabajo, bueno, un cronograma nos ayuda a guiar y a coordinar ese trabajo del equipo. Y además nos da un montón de información clave. Digo, bueno, si nos preguntan en qué momento vamos a tener terminado algo, podríamos acudir al cronograma, podemos hablar de fechas de inicio, de fin, de hitos, podemos hablar de ruta crítica, que es una actividad que va a quedar para más adelante, pero lo dejo ahí pendiente. ¿Y cómo se construye? Muy rápido. De la misma manera que hicimos antes, con el equipo, indagando, entrevistando interesados, buscando experiencias pasadas, revisando estándares de la industria. Pero lo más importante acá es que toda esta construcción de cronograma sigue un proceso y también tomando documentos base, que creo que acá no está. ¿Por qué? Porque el acta también tiene una sección que ustedes a más alto nivel definieron, pero también tienen el alcance. Entonces, tomando documentos previos, ustedes deberían poder seguir este proceso y construir un cronograma, identificar las actividades, secuenciarlas, identificar y asignar recursos, estimar duración y hacer una iteración de todo eso hasta que encuentren el mejor cronograma. Y eso a lo largo de todo el proyecto. Euge. Sí, te hago una consulta, Mati, Mm, porque se me hace por ahí, de hecho habíamos empezado a armar el cronograma y se me hace un poco por ahí complicado, más a alto nivel, eh, mezclar la parte de la iteración que uno normalmente hace cuando vas a un enfoque adaptativo donde itero para hacer el análisis,
Tero para relevar y profundizar, y Tero para hacer la construcción, con el tema de cómo lo ubico eso temporalmente en un cronograma, ¿viste? Porque es como que le pongo, pero en realidad en cada ciclo yo vuelvo a hacer un análisis más profundo, yo vuelvo a hacer un diseño, ¿viste? Y se Euge, me, mirá, se me podés, desfasa ahí un poco el tema podés de jurar y, afinarlo. podés jurar y decirle al resto de los que están acá que no ensayamos esto y que no sabías nada, que me ibas a preguntar esto, porque tengo, Sí, sí, porque, o sea, era lo que dije, hoy voy a preguntar porque está todo bueno, bien, pero cuando empiezo a bajar estaría, mirá, la pregunta sí, que no, no estaba hiciste, ensayado, no estaba ensayado. la pregunta que hiciste, gracias. Esperaría, no sé si responderla, pero sí la vamos a abordar. Dame unos minutitos que ya llegamos a esa parte. Me traje un ejemplo, que no sé si estabas cuando lo dije, que me cedió gentilmente Juan de su acta, que en realidad cuando la Ujú. vi me encantó para traer como ejemplo que un poco busca que visualicemos eso. Y es una gran pregunta la que haces. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un cronograma o del alcance, un poco estoy spoileando esta reflexión que se venía. Lo dejo ahí y después lo retomamos. Es Dale. cuánto puedo definir el alcance, eh, porque el alcance se va a ir definiendo en forma progresiva en algunos casos o con algunos entregables, como decís vos. ¿Y cómo puedo hacer si no tengo el alcance definido para hacer un cronograma, que es lo que estás planteando? Y tenemos que aprender a convivir con esas dos cosas y vamos a ver cómo hacemos hoy. Vamos a ver qué podemos hacer, pero es tal cual. Lo primero que sí quiero decirles es, si tenemos un contexto adaptativo, un cronograma a detalle como lo estoy explicando hasta ahora es casi imposible de hacer. O podríamos mentir y hacer alguna otra cosa, pero es una porquería. Entonces, vamos a ver qué podemos hacer con eso. Excelente pregunta. La recuperamos en un ratito y Muchas vemos gracias. si concluimos algo. Paso rapidito por costos, que también está como parte de la planificación. Recuerden que en las primeras charlas hablábamos de este famoso triángulo de las restricciones, que ya sabemos que son muchas más, o deberíamos saber que hay muchas más, pero siguen siendo como las más críticas en un proyecto: alcance, tiempo y costo. Le sumaría satisfacción de clientes y le sumaría calidad, pero cuando hablamos de alcance, tiempo y costos, es como que sí o sí tienen que estar. Y si bien costos no lo propongo como herramienta en esta actividad que hacemos, tiene que ver con una cuestión muy de la organización del hospital en el caso de costos, que no siempre hacemos un análisis tan claro de costos, pero debe haber muchos contextos que sí requieren un seguimiento y una planificación de los costos mucho más clara, mucho más clave. Por eso traigo, por lo menos para que revisemos de qué se trata. Aquí entramos en... bueno, habría que verlo, habría que verlo, Gonzalo, pero no mezclemos porque es un otro mundo aparte. Yo voy a dejar, si estamos hablando especialmente de costos y hacer referencia a eso, yo quiero dejar en solamente así como les estoy diciendo, che, tenemos que planificar o laburar con el entender el alcance y les proponemos una herramienta que es la estructura de velocidad de trabajo. Tenemos que trabajar con poder mostrar cómo se va a desarrollar el proyecto en cuanto a qué actividades, quiénes son los recursos, de qué manera, qué relación existe, por lo menos para tener una idea de alguna fecha del proyecto, porque nos la van a preguntar, porque tenemos que convivir con fechas y para eso tenemos un cronograma. No quiero dejar de pasar por esta parte de costos de una manera muy simple, es decir, los costos también se pueden planificar y están de la mano de sabiendo el alcance o entendiendo qué es lo que tengo que hacer y en cuánto tiempo. De ahí se va a desprender qué es lo que tengo a qué de todo eso tengo que hacer, le tengo que poner costo, básicamente. Bueno, tengo que comprar infraestructura, le tengo que poner costo, tengo que contratar gente para que trabaje en la construcción de software, tengo que ponerle costos, tengo que comprar cableados, tengo que ponerle costos, tengo que comprar licencias, tengo que ponerle costos. Entonces, justamente los costos del proyecto son aquella manera que nos permite determinar, perdón, vuelvo. Manera de determinar los costos, vuelvo, me quedé porque me quedé con la palabra estimaciones de nuevo. Siguen siendo estimaciones, vuelvo a refrescar este concepto de estimaciones. Hay veces que se toman estas cosas como algo lo más certero posible, y si bien tenemos que tratar de ser certeros, no dejan de ser estimaciones. Entonces, los costos, desde lo que yo quiero que se queden ahora, es un mundo aparte. En el libro van a tener un poco más de material de costos, pero es una manera de determinar
una manera de determinar los costos necesarios para cumplir con los entregables de un proyecto. De eso se trata esta planificación de los costos. La forma que nosotros tenemos de determinar cuánto tenemos que gastar, entre comillas, para cumplir con los entregables del proyecto. Pero hay un agregado más que puede ser que nosotros también querramos mostrar, no solamente, che, tenés que gastar 1.000.000 de pesos en esto, 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 sino que también podemos sumar como herramienta o como cosa para mostrar y planificar los costos en qué momento del tiempo se va a hacer la erogación de dinero. Es decir, no es lo mismo que ese 1.000.000 de pesos se haga al fin del proyecto, que se haga al inicio, que se haga en el medio o que se hagan 100.000 cada tanto tiempo. Entonces, no lo vamos a trabajar porque no es algo que represente una complejidad tan grande, porque la herramienta, como dice ahí, es básicamente se puede administrar o trabajar con un Excel. Pero no quiero pasarlo por alto, en el libro van a seguir pudiendo armar algo de esto. Aquel que quiera en la actividad, y esta aclaración la hago ahora porque está buena, la actividad, fíjense, se llama generando cronograma porque lo que esperamos es un cronograma. ¿Por qué? Porque si no tenemos en claro el alcance, se supone que el cronograma no lo podríamos hacer, o se puede, pero no sería lo lógico. Entonces asumimos que el proceso de armar el alcance o de definir el alcance lo pasaron y luego hicieron un cronograma y lo entregan. Ahora, para mí está mucho mejor aquellos que tengan ganas y que quieran, porque también les voy a dar una devolución sobre eso, construir el alcance, definirlo a través de una estructura de desglose de trabajo y además sumar el cronograma, lo pueden hacer. Eso como base. Si no, si quieren mandar el cronograma, también está bien, no les voy no los voy a calificar mal o no les voy a decir nada, pero aprovechen lo que les decía al inicio, todo lo que puedan aprovechar acá va a ser mejor para ustedes. Entonces, si además del cronograma quieren mandar las estructuras de trabajo, yo voy a revisarlas. Me voy a tomar tiempo, pero las voy a revisar. Hasta ahí llegamos con la actividad. Pero si ustedes además quieren armar una estructura de costos, una planilla de costos, como dice acá, lo pueden hacer y también la pueden mandar, porque todo eso es parte de lo que se llama comúnmente como plan de proyecto. ¿Ok? Sigo, porque si no ya los voy a marear. Esto es muy, muy rapidito para que entendamos cómo se componen estos costos. Justamente las estimaciones de costos total, fíjense, lo primero que aparece acá en la barra es todo lo que yo tengo que gastar o invertir de dinero de acuerdo a los entregables que tenga que construir. Y eso es la línea base, es un concepto que también vamos a abordar, digamos, pero es la línea base, a lo que se le suman una reserva para contingencias. Esas reservas para contingencia es que el equipo puede disponer de un plus de dinero, es decir, che, yo tengo que comprar esto, 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 pero además me guardo 100.000 dólares más por si ocurre algún riesgo y tengo que salir a cubrir algún agujero ahí. Riesgos también lo vamos a abordar con una actividad más adelante. Pero esas reservas de contingencia más las estimaciones de costos, que no son más que la línea base, es todo lo que la metodología llama presupuesto de proyecto. Y lo que está por afuera son esas reservas de gestión, que lo que lo que la bibliografía pone, que yo no lo he visto en el hospital, no lo he visto porque no manejamos costos en ese sentido nosotros en los proyectos, pero sí tal vez a un nivel más hospitalario o en otra organización lo hacen. Pueden aparecer o puede haber algunas reservas de gestión distintas a las reservas de contingencia que son para cualquier otra cosa que no tengamos planificada o que no tengamos en nuestro análisis de riesgo, que quedamos fuera del radar, y que posiblemente lo que dice la metodología es que además no disponga de esas reservas de gestión el equipo de proyecto, sino que es una billetera que tiene el director, el sponsor o alguien que está encima del equipo de proyecto y que por cualquier cosa tal vez sale y la pone, hablando mal y pronto. Pero esto para que se den una idea de, bueno, cuando hablamos de presupuesto hablamos de, esto es el presupuesto, que es las estimaciones de costos más la reserva de contingencia, y puede haber una reserva de gestión. Pasé rápido por costos, pero es lo que menos me importa. Vamos acá, a la pregunta que un poco hacía Eugenia recién. Les prometo 10 minutos más, creo, y cerramos. Si tienen posibilidad, quédense porque me parece que vale la pena el debate. María Eugenia un poco lo decía, dice, che, pero cuando yo estoy trabajando, y de hecho yo les vengo rompiendo también hace tiempo, de que tenemos proyectos en donde puedo predecir de antemano qué es lo que tengo que hacer, y si de hecho lo puedo predecir, posiblemente pueda armar un cronograma, porque recuerden que cuando hablábamos del mundo predictivo, hablábamos de que podíamos, al tener esos requisitos bien en claros, entender el alcance,
si entiendo el alcance, puedo armar un cronograma y eso me permite armar un plan a un largo plazo, entendiendo por largo plazo no que estoy haciendo algo de acá 5 años, sino que algo de acá 3, 4 meses, 5 meses, lo que disponga a largo plazo de ese proyecto. Y se supone que puedo orientar mi trabajo a ese plan. Ahora, cuando estoy en otro contexto de un enfoque más adaptativo, Eugenia hablaba de iteraciones, que es un concepto que vimos, para ir refinando ese alcance. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Cómo lo puedo mostrar? El PMBOK dice, esto se los traigo como disparador, no necesariamente tiene que ser así, pero dicen, che, yo puedo pensar que, y acá lo arma, fíjense lo que hace el PMBOK en este caso, dice, bueno, yo tengo la construcción de un producto, ese producto va a tener una serie de versiones, un producto me refiero a, piense en una pieza de software, tengo que armar el portal personal de salud de pacientes del Hospital Italiano. Sé que voy a hacer una primera versión que va a tener este plan de liberaciones, va a tener N iteraciones, entendiendo por iteraciones lo que hasta ahora sabemos. No quiero que sepamos mucho más, que es un periodo de tiempo corto, que al final de ese periodo yo obtengo retroalimentación de alguien para entender o clarificar ciertas cuestiones de los requisitos y del alcance. Entonces tengo una primera versión que tiene este plan de liberaciones, que tiene N iteraciones, y cada iteración tiene una serie de características a cumplir, que va a cumplir el software. Hasta ahora no les dije nada, sino que les estoy mostrando un pantallazo de cómo se podría estructurar esa información. ¿Por qué no les digo nada? ¿Por qué? Porque cada una de estas iteraciones no tiene un tiempo ni me dice qué. Y por otro lado, si me lo dijera, seguramente estas características se van a ir descubriendo de manera iterativa, se van a ir descubriendo con el tiempo. Yo no tengo al inicio, cuando pienso todo lo que voy a hacer de ese producto, sino que lo voy a ir descubriendo con el tiempo. Primer disparador. Hasta ahora no les dije nada. Yo la vez pasada también les planteé, y un poco viene en esta línea de lo que les contaba recién del PMBOK, que una manera de mostrar qué es lo que vamos a hacer a un alto nivel a lo largo del tiempo, y fíjense que hablo de dos cosas que hasta ahora venimos hablando, alcance y tiempo, a través de un roadmap que me dice, recuerden que cada una de estas columnas era un momento del tiempo que estaba dividido generalmente en trimestres, trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3, trimestre 4, un objetivo para cada uno de esos trimestres, una una lista de funcionalidades que yo necesito para cumplir con ese objetivo y algunas métricas por las cuales voy a medir. Entonces, otro disparador, hasta ahora tampoco les estoy diciendo nada, pero un roadmap podría ser una herramienta que a mí me permita, en algunos casos, trabajar con este tipo de entornos. Pero me voy a venir a este ejemplo, que es el que les venía vendiendo de Juan y que me pareció que estaba buenísimo para ver estos dos mundos. Y gracias Juan de nuevo, lo hago ahora explícito. Voy a correr esto que me jode. Ustedes no ven la barra negra mía que dice audio, video, no, ¿no? Ven la pantalla completa, ¿correcto? Sí, correcto. Bien. En el caso de este proyecto que planteaba Juan, fíjense que esto está buenísimo, que yo se los había sugerido también y apareció en el acta, que es la descripción del proyecto de alto nivel, que da una idea de cómo se va a desarrollar ese proyecto. Fíjense, vuelvo a algunos conceptos que me parece importante reforzar. Cuando les hablaba del ciclo de vida, este es el ciclo de vida. No importa qué pasa en el medio, que fíjense que pasan un montón de cosas, y no pretendo acá tampoco que discutamos sobre si está bien lo que puso Juan o no en este caso, no es la idea, pero quiero rescatar un par de cosas. En el medio, Juan dice, che, yo voy a planificar, construir, capacitar, hacer un piloto, un momento de expansión, despliegue, etc. Pero antes tengo una fase de ideación o de concepto, que ahí entiendo que nosotros podríamos ubicar el acta de constitución. En el cierre podemos ubicar el cierre de proyecto y en el medio tengo el ciclo de vida que en este caso, para ese proyecto, Juan, que en este caso era el director de proyecto, dice, para mí este es el mejor ciclo de vida y es el que vamos a abordar. Ahora, ¿qué es lo que yo les propongo acá en este momento y para esta actividad y para este momento del proyecto? Es decir, bueno, con esto no me alcanza. No me alcanza para elaborar
guiar, coordinar el trabajo del proyecto, que es para lo cual nosotros hacíamos estas herramientas. ¿Por qué? Porque sí, ya sé que tengo que acá hacer algo para la construcción, pero ¿qué voy a construir? Entonces, tenemos que empezar a trabajar más a detalle esto. Y en este trabajar a detalle es estas propuestas que les estoy haciendo. Y vamos a ver si podemos responder esta cuestión que tiene que ver con lo que planteaba Eugenia y por lo cual traje este ejemplo. Fíjense, me voy a quedar con algunas cuestiones. Dice, las fases de planificación, construcción y capacitación se determinará. Bueno, corrijo. Las fases iniciales de concepto, planificación y construcción y capacitación se determinará. La viabilidad, hablando de viabilidad en el inicio, acá en la de concepto, se definirá el alcance en esta de planificación, se establecerá el cronograma y los recursos necesarios y se configurará el software y se capacitará a los profesionales. Que eso entiendo que va a ser la fase de construcción y capacitación. Pero fíjense que acá Juan dice, voy a sacar ya a Juan, ya sabemos que lo hizo Juan y está muy bueno esto, pero lo voy a sacar así no lo sigo quemando, pobre. Quien hizo esto, dice, en esta fase de planificación voy a definir el alcance. Y esa definición de alcance puede ser, obviamente, o podría ser una cuestión adaptativa, como recién decía Eugenia. ¿Cómo voy haciendo yo el alcance? Entonces, si yo no sé con qué me voy a encontrar, porque es un caso que tengo que construir una aplicación y la verdad que el alcance lo voy a ir definiendo de a poco, ¿cómo puedo hacer esto? ¿A qué herramientas puedo acudir para decirle a mi sponsor, a mi jefe, a mi quien sea que me esté pidiendo cuentas, che, todo bien con el mundo? Me lo imagino diciéndole, no, pero acá yo trabajo en un entorno adaptativo y no tengo la más pálida idea de cuándo voy a terminar porque hago sprints y cuando termine, termine. No lo sé, déjame que refine el alcance. Va a haber un momento en que vamos a tener que terminar de refinar el alcance. Entonces, ¿qué se puede hacer? Ahí, a ver, esto que voy a decir, tomémoslo con pinzas porque cada caso tiene una particularidad, pero sí podríamos definir que si vamos a trabajar con iteraciones, como mencionaba antes arriba en lo que veíamos del PMBOK, decir, ok, podría tomarme para refinar el alcance en una situación ideal porque conozco más o menos de qué se trata, porque sé de qué estamos hablando, porque trabajo en la industria, porque tengo experiencia más o menos en lo que estamos viendo, podría pensar en que esto me va a llevar 10 iteraciones. Bueno, capaz que sí, entonces ya ahí empiezo, y esas iteraciones, ¿de cuánto van a ser? De 3 semanas cada una, 2 semanas. Podría pensar en que voy a tener una fase de planificación dividida en iteraciones que me van a permitir definir el alcance y el cronograma, o me van a permitir definir el alcance, después vemos el cronograma, por lo menos qué es lo que voy a hacer o qué es lo que voy a hacer para ese producto. Entonces, esa es una manera de que nosotros podamos poner, no quiero decir en un cronograma, pero que podamos llevar a algo un poco más concreto esta idea e ir actualizándolo. Una idea también de que el cronograma parece que es algo que es fijo y que no debería cambiarse. Puede cambiar. Y es natural que suceda que la construcción del alcance en estos entornos en donde no sabemos qué tenemos que hacer porque no está definido el requisito, lo tengamos que ir construyendo. Una manera entonces podría ser ir dividiendo esa fase de planificación o ese momento o esa etapa en iteraciones de X tiempo que nos permitan refinar el alcance. ¿Por qué? Porque una vez que ya refiné el alcance y tenga que trabajar en la construcción, en la capacitación, en el piloto, en la expansión y en el despliegue, si ya definí el alcance, si ya lo refiné, posiblemente eso sí ya lo pueda planificar con un poco más de certidumbre, sin recurrir o sin necesidad posiblemente de recurrir a iteraciones para clarificar el alcance. Entonces, cuando hablamos de contextos híbridos o cuando hablamos de que en los proyectos ya no hay una única manera de hacer las cosas, este es un ejemplo que me venía hermoso y que creo que ayuda un poco también a esto que planteaba Eugenia. Yo tengo un momento, a ver, cierro y voy, se me ocurrió otra cosa. Yo tengo un momento en donde, mirá, tengo un primer contexto adaptativo en donde todavía no puedo definirte un cronograma, no puedo definirte el alcance, no puedo definir cómo va a ser la capacitación ni cómo voy a expandir
ni cómo hacer el despliegue, porque todavía no sé ni cómo hacer el producto. Entonces me tomo un tiempo en base a una serie de iteraciones para refinar ese alcance. Termino eso y recién ahí, en ese contexto, yo no puedo hacer un cronograma que me muestre todo esto, porque no tengo la más pálida idea, pero una vez que sí entendí, refiné el alcance y pude entender que es todo lo que tengo que hacer, por lo menos hasta un nivel de certidumbre manejable, me animo a construir las otras partes del cronograma que faltan. Esa podría ser una mirada. Y me encanta el ejemplo para que también podamos entender y decir, che, ¿de qué hablamos cuando hablamos de proyectos híbridos o de proyectos que algunos entregables los puedo hacer con un enfoque u otros con otro? Imagínense que este mismo proyecto, la construcción del producto o de un producto necesita cierto refinamiento, pero después yo ya sé que ese producto lo voy a instalar en 25 consultorios y que esos consultorios van a ser así y que llevan todos un cableado de red con un Wi-Fi en la puerta. No tengo más incertidumbre ahí. Entonces esa parte del proyecto, esa parte del alcance y esa parte del cronograma, la podría ya planificar y la podría tener en mi plan. Entonces, son las dos cosas. A veces, para trabajar en la construcción o en la definición del cronograma y el alcance, yo necesito iterar para refinar y todavía no sé qué puede pasar y nos tendremos que bancar que alguien nos diga, che, pero para, ¿qué estás haciendo? ¿3 meses, 2 meses para definirme un plan de proyecto? El plan de proyecto es este. Ahora, si vos querés que te mienta y te diga todo lo que tengo que hacer en cada una, con tiempos, con responsables, con tareas, con relaciones, bancame porque todavía no lo puedo definir. Eso es parte de ser un buen profesional en lo que es la gestión de proyectos, y no ponerle, a esto le pongo 10, a esto 20 días, 30 y más o menos me da algo. Entonces, esa es una visión. La otra visión podría ser, che, yo no tengo cronograma, hasta tanto no refine el alcance, que podría ser, y mi punto de partida es, una vez que tengo el alcance definido, recién ahí empiezo a armar un plan de proyecto, que sería otra. No es la que más me gusta. ¿Por qué? Porque en el medio están pasando un montón de cosas y están laburando. Entonces, esta primera idea que decía de etapa de refinamiento de alcance, que lo podemos dividir en iteraciones para hacer periodos más cortos y que sean más controlable y tener feedback antes, obviamente. Pero se ve, sé que Euge levantaste la mano, pero ¿se entiende o cuál es el planteo que estoy haciendo? ¿Logran ver y sirve? Sí, yo te entendí. Lo que estoy pensando es, porque estás presentando un esquema con un ejemplo muy al extremo de totalmente adaptativo, y yo estoy, o sea, un extremo donde vos no tenés ni la parte, eh, ni definido bien, digamos, tus requerimientos, ¿tá? Porque en este caso, lo que yo por ahí, mi duda, o sea, me sirve, digamos, lo que comentás para el tipo de proyecto. Mi duda va más allá, o sea, no es tanto por el tema de plantear cómo se desagrega, digamos, las fases o actividades, o sea, sin ir tan al detalle, ¿no? Un cronograma donde no vas a decir hago una pantallita sino en una fase donde vas a decir, bueno, hago un desarrollo funcional de esto. Lo que por ahí me hace mi duda más que nada es, viste que vos tenés periodos, vos le ponés X tiempo a eso. Sí, correcto. Eh, y cuando, o sea, si yo itero continuamente, si yo estoy iterando, ¿Qué entendés por iterar, porque Euge? vos, bueno, perdón, vamos a algo un poco más. No, olvídate de iterar como definición de acá. Si yo trabajo con una método, yo te digo, te cuento, por ejemplo, cómo es nuestro proyecto. Yo tengo un primer relevamiento, un relevamiento general, Mm, que me da esa visión a grandes rasgos de todo lo que implicaría. Entonces, un refinamiento de un alcance que me da una mirada, digamos, de todo lo que yo voy a abordar. Después, en el proceso, mientras yo voy construyendo lo que voy teniendo definido, los analistas y los diseñadores van trabajando en ahondar sobre cada una de esas cosas y vamos descubriendo mucho en ese camino. Entonces, si para mí el análisis y el diseño, por ejemplo, son actividades, porque de hecho lo son, mm. dentro de mi cronograma, yo no podría, o sea, ¿qué hago? Que el análisis arranque antes de mí y termine el último momento, digamos, o termine un mes antes que se termina mi producto, por ejemplo, se termina junto con la finalización para mostrar de que en realidad yo me mantengo
activa en esa actividad durante todo el ciclo de vida del Eh, proyecto? ¿Se entiende a dónde voy apuntando? Creo que sí, vos vas construyendo ese alcance a lo largo de todo el Voy proyecto. profundizándolo porque, Exacto. claro, Y la voy pregunta es, profundizando. Vos tenés. la pregunta ahí que te hago, Y la Euge, es, pregunta es, yo te hago una pregunta primero. ajá, Vos igual, por cada vez que vas refinando el alcance, entiendo que el analista dice, che, ahora para mejorar esto que teníamos hay que hacer A, B y C, define un requerimiento, ese requerimiento lo toma un equipo de desarrollo, lo codea, lo seguimos refinando, sí. lo Y testean, así. y eso va a producción o eso queda ahí hasta que otra vez otro Depende, ciclo parecido. todo depende, porque hay un montón de condicionantes. Va a O- producción si es algo puntual que yo puedo entregar, si es algo que tiene acoplado otros requerimientos o depende de otros productos, tengo que esperar a que esté todo alineado y ahí va a producción. Siempre se intenta entregar lo antes posible, ¿está? Bien, Pero el analista acompaña todo el ciclo de vida, porque al ser esto iterativo, es más, los analistas son parte de la planificación con el equipo de desarrollo, están para responder, van y son los que preguntan cuando hay dudas, o sea, es bien esos dinámico en tiempos, ese sentido. esos tiempos son periodos fijos o no necesariamente. Yo trabajo con metodologías Scrum, con lo cual el tiempo pero no, mira, y ahí te la complico y perdona el resto. Yo trabajo con Kanban, con los analistas y los diseñadores de proceso, porque ellos no necesitan que yo le vaya bajando, ellos van tomando, se van nutriendo de lo que nosotros le vamos pasando y ellos van construyendo todo el material que yo después uso para agarrar y introducirlo en el circuito de Scrum. O sea, PMI, Kanban y Scrum. Bueno, perdón a los que Está, están, es- pero cuando bajo en un cronograma, viste, cuando vos decís, yo hoy no lo puedo mostrar, no puedo mostrar esa línea de iteración, pero sí bueno, podría decirte, che, el análisis arranca antes que arranca la construcción a y ver, hay, termina cuando termina la construcción, no tiraste un sé. montón de cosas, Euge. La primera es que esa gran ensalada que vos decís es la que vivimos a diario. Sí, A ver, seguro. no digo que esté bien, Bueno, pero no siempre sé si todos. adaptar y elegir lo que corresponda en cada caso es una buena elección. Sí. Algo de Kanban van a ver la semana esta semana que abre, va a haber un material de acercamiento a Kanban para que todos los que no conozcan Kanban, que es una cosa fantástica, que para mí tiene cierto uso para algunas cosas, no dejen de leerlo. Me quiero quedar con algunas cosas, para no hacerlo tan puntual. Mi propuesta ahí, Euge, para la actividad en sí, es que puedas jugar a ver cómo representarías esa iteración en el cronograma en sí, o con una idea de cronograma, digo, es las mismas actividades que vos dijiste, con distintos hitos, al cierre de cada hito tenés Bueno, yo lo un tengo, sí, lo producto. tengo desglosado en eso. Tengo como los hitos y tengo ahí, tenemos Bueno, puestos como N fases, pero nada, me quedaba esa duda de, che, yo como que la metodología no la puedo incrustar directo, la puedo trabajar, se yo puede no, deducir, pero ojo, yo vuelvo al inicio de la charla, nada de lo que yo les voy a decir en todas estas cuestiones es para que incrusten en ningún lado. Yo lo que les planteo son bien. herramientas que les pueden llegar a resolver algunas cuestiones. Con las limitantes que tiene el cronograma, diría que en un entorno adaptativo no es la mejor herramienta. Con las Ujú. limitantes que tiene la estructura del loce de trabajo, diría que en un enfoque de desarrollo de producto no es la mejor herramienta y de hecho de acá a 1 o 2 semanitas vamos a ver una manera que creo que es mejor para definir el alcance de un producto de software distinto a una estructura de loce de trabajo. Entonces, como es todo tan complejo y como tenemos solamente 13 semanas y hay tanto, yo trato de que si alguien necesita entender cómo construir el alcance, se pueda llegar a una idea de DT, pero que también conozca una herramienta que puede llegar a complementar o puede llegar a ser mucho más útil en algunos contextos. Que si alguien le preguntan, porque la otra pregunta que yo ahí iba a hacer era, ¿y cómo haces para gestionar las expectativas de quienes están esperando alguna fecha? Que siempre sucede. Y no digo que Es la un mejor desafío manera es enorme. un cronograma, ¿eh? Ojo. Sí. Pero Eh, eh, no, sinceramente, es más, hoy tuvimos una reunión.
Sí, porque aparte, ni hablar de que si le metes los condimentos de todos los riesgos que suelen producirse, los de alto, como la rotación de recursos y eso, y ahí nada, no quiero ni entrar en esa etapa, pero Bueno, nos pasa, lo vivo a diario. ya vamos a entrar. Pero bueno, sí, sí es un tema, uno va porque uno va pronosticando. Yo eh, o sea, he usado varias veces esto, pero nada, lo que decía era, si yo tengo que hacer, siempre lo uso más como a alto nivel, si yo tengo que usarlo tan fino, Bueno, era duda que me entraba, viste, en lo fino, eh, pero ahí, Euge, está perfecto lo que estás pero haciendo, bueno, por eso la propuesta es que conozcan, siempre mi visión es, conozcan al detalle cómo se construye un cronograma y después pueden usarlo dentro del contexto que puedan. Si para la organización en la que estén alcanza con mostrar algo tan simple, no porque esté mal, sino tan claro y simple como esto, para dar una idea de cómo, y le pueden poner tiempos a esto, tiempos que sean en serio, porque pueden estimar qué hacer en cada caso, y eso sirve como idea, genial. No quiero, sí, Natalie, porque nos fuimos igual, Euge, sigamos la discusión y veamos a ver cuando presentes eso, ujú. cómo se puede hacer. Lo otro que quería decir bien, bien cortito es, las estimaciones en Scrum es, o ante esta pregunta que yo te decía de, bueno, ¿y cómo haces para estimar en un contexto adaptativo? ¿Qué se supone que hacen esos marcos de trabajo? Si yo sé que por cada sprint tengo que hacer una Ah, yo tengo el serie de esfuerzo, la cosas. velocidad, todo, sí, sí, Exactamente. Se supone que llevo vos, todo eso, sí, todo lo que haces tiene el sí. mismo peso o no, o todo lo que haces en el sprint, lográs encontrar la velocidad de tu equipo y en base a esa Sí, sí, velocidad, sí. sabiendo lo que tenés en el backlog, podés predecir ciertas cosas. Sí, de hecho, nosotros las herramientas que tenemos te hacen predicciones y todo. Sí, Bueno, sí, lo tenemos. El tema es que por ahí el backlog se te va nutriendo porque en esta iteración entonces vos vas haciendo predicciones sobre partes que vos decís, tengo esto confirmado, sobre esto hago una predicción. Cuando vas iterando, ahí vas. Es como todo, ese che, es como la gestión del cambio, ¿viste? Te viene un cambio y vos te decís, bueno, esto te cuesta esto, lo típico, yo te trabajaba en otra empresa, si vos querés esto, te cuesta esto otro, bueno, pues van negociando después con eso, yo meto esto, me va a demorar más, pero sí, sí se hacen predicciones con sigámoslo. el EFO, Estos debates pero son los que a sí. mí más me gustan, Euge, así que gracias y vamos a seguir viendo cómo se ve. Lo que vimos recién, perdón que no pueda rescatar, pero si tienen dudas, yo siempre me quedo, no quiero demorarlos mucho más. Pero importante esto, que lo traje justamente para no solamente ver si podíamos contextualizar esto de Eugenia, hablar de estas cuestiones híbridas, de entender cómo se ve esto híbrido, de partes adaptativas y partes predictivas, de que la construcción del alcance del cronograma son incrementales, es decir, no puedo pretender tener definido el alcance y el tiempo en una semana. Necesito tiempo, necesito una progresión, necesita de incrementos, y eso va a ir cambiando a medida que voy teniendo mejor y mayor información. Puede ser tan detallado o más alto como necesiten. Por eso siempre mi propuesta, como decía recién, es yo les voy a enseñar hasta el más detallado de los mundos y después de ahí, si saben eso, después pueden hacer lo que se les antoja. El para qué sirve es útil, un poco fue apareciendo acá esa pregunta. Eh, yo les voy a dejar una cosita. A ver, si hay dudas, ahora no queda mucho más. Quiero ver el que se viene. Yo les voy a sumar un videíto que hice la temporada pasada, por eso van a ver que hay tal vez alguna referencia que es medio fea, pero está bueno para que vean desde dónde o qué esperaría como cronograma, para que puedan presentar y lo puedan ver también. La propuesta es que trabajen con herramientas que se usen para cronogramas, puede ser el Microsoft Project si alguien lo tiene. Hay una herramienta que se llama Ganter, que es la que dice el campus, que ustedes pueden entrar y registrarse por un tiempito, creo que un mes lo tienen gratis, después ya como todo empiezan a querer cobrar, pero les va a servir para este momento usarlo, y si no pueden usar un Excel. Preferiría que ya que están, que hagan el esfuerzo de usar Ganter, aunque sea ese tiempito, porque está bueno usarlo como herramienta los que no vienen del palo de la gestión de proyectos. ¿Qué se viene? Aquellos que están rezagados, sigan por favor el tema actas. Yo las voy a seguir corrigiendo y los voy a tratar de encauzar. Ahí voy a las manos levantadas.
Se viene la semana que viene, nos queda toda esta semana de entrega de posibilidad todavía para seguir y trabajando con la generación de cronograma, más CDT aquel que quiere, más otro plus, el plan de costos si alguien quiere. Vamos a tener dos actividades optativas, o sea, durante estas semanas que se vienen, lo que queda es solamente entregar ese acta, y aquellos que quieran una actividad optativa sobre un debate de foro de camino crítico, que tiene que ver con el armado del cronograma y que van a poder también trabajar en la literatura sobre eso. Y una actividad que está bastante buena que es cómo podemos diseñar una matriz de comunicación. Algo bien simple como eso, hablando de planes, cómo podemos pensar en cómo gestionar las comunicaciones en el proyecto. Y como decía recién, va a haber un apunte conceptual de Kanban, que está bueno, es un acercamiento, no se piensen que vamos a seguir sabiendo Kanban, pero lo que podemos reflexionar después de eso es en dónde lo incrustamos usando palabras de Euge después en todo esto, o en sus mundos de proyectos, o para qué podríamos usar Kanban. Nosotros usamos Kanban para otro tipo de cosas que tienen que ver más con el laburo operativo o de seguimiento de cosas que son más en el corto plazo. Entonces, a veces está bueno saber en esto que Kanban no es solamente usar una pizarra, y eso ya lo van a leer. Eh, Dudas, manos levantadas, como siempre, yo me quedo, está Euge primero, Gonzalo después. Aquellos que se quieran ir están librados, yo me quedo un rato si hay preguntas o lo que sea. No, perdón, a mí me quedó la mano levantada de hoy. Ok, Ya no tengo más, no tengo más, no jodo más, ya no hay bastante de problema, esta clase. al contrario, Euge, es la idea, porque creo que todo esto ayuda a que vayamos construyendo. Gonzalo, ex DJ, Lo mío muy cortito sobre el formato de yo tengo uso project. Te adjunto el archivo el MPP. .project o te facilita más que sea en PDF, en Excel o alguna No exportación. va a ser PDFs. ¿Por qué? Porque los PDFs es complejo de ver. Cuando tenemos Exacto. cronogramas grandes, obviamente el PDF lo quiere resolver todo en una visualización de una carilla y achica todo. No, pásenme MPP, archivos del tipo Ganter que los pueden bajar a MPP. Digo, archivos de project sin ningún tipo de problema. Creo que el Ganter saca también Em, XML, no me Perfecto. acuerdo. Gracias. Gracias. perdón, ahora sí levanto la mano, porque yo uso Project Libre, que es libre, de dicho Perfecto. sea de paso, Y eso, Euge, es o de libre, como T, la decís. extensión. Ajá, Sí, fíjate si te deja sacar MPP, ¿te dejará? Creo que sí. calculo que sí, me voy a fijar después, Ok, nunca lo hice, pero me voy a fijar a ver qué me permite exportar. bueno, ¿por qué nosotros generalmente Em, sugerimos Ganter? Porque el Ganter es una herramienta colaborativa y permite que más de uno meta mano y comparta, pero el Project Libre es una gran herramienta para los que no tienen Project o Ganter, que son pagos, porque como dijo Eugen, no hay que poner una sola moneda. Bien. exportar veo que solamente me permite exportar a PDF, che. ¿Solamente? Y qué archivo te genera nativo? Guardar 1.pod Pasame ese igual. O sea, o cuando lo un subas, XML. A ver, XML. no. Pasame XML. em, a ver si me deja aquí. Pará porque. No, a ver, XML. No, punto pod. Si no, Bueno, lo en el pruebo y último de los después te casos, digo. pasame un PDF, no hay problema. El esfuerzo yo lo hago, pero mientras menos me pasen, mucho mejor. Y el punto pod así, bueno, ¿lo tenés a Project Libre como para abrirlo? ¿Sabes que en alguna compu de las, como ahora estoy encima en pleno recambio, me parece que en alguna me queda el Project Libre? Si no, me lo bajo. Y Vos si no, sí, pasalo como puedas. lo ponés Project Libre y se descarga y es así Pasalo simple. como puedas. Si yo no lo puedo Bueno, resolver, te dale, aviso, pero vos pasalo como te sea menos conflicto. dale, Bueno, dale. Me Ruth, fijo igualmente si lo puedo exportar. Matías, pucha, yo en general las trabajo en Excel. Sé que es más laborioso para mí, pero me ha pasado que en general los clientes no tienen programas para ver esto. Y el Excel como que lo ve todo el mundo, lo sabe usar todo el mundo, entonces yo ya me he visto obligada en hacerlo en ese formato. ¿y tenés alguna planilla especial para armarlo? Y te refino por qué la pregunta, Ruth. Lo que tiene Mm. de lindo para los que no trabajan y los que trabajan con proyectos, cuando usan este tipo de herramientas, es que
cuando vos empezás a poner las actividades, a ponerle una duración, a ponerle los recursos y después cambiás algo de eso, automáticamente muestra todo. Ese Sí, tipo de po, yo herramientas lo sé. permite ver el camino crítico en el Excel, vos lo Por eso, tenés. sí, no, por eso te digo que es mucho más trabajoso para mí cuando me piden como un control de cambio, pero finalmente me veo obligada porque he presentado y he trabajado en otros programas que después me dicen, no lo puedo ver, no lo sé ver, y es como, ya, al final, el Gonza se Bueno, ríe porque acá en Chile pasa mucho con los proyectos públicos, no tengo licencia de eso, y finalmente es como, ya está, así como que ya, me desgasto en hacer esto otro. Yo te ayudo, Ruth, yo te ayudo, no te preocupes. a ver, si tenés, si vos tenés un Microsoft Project y lo podés armar ahí, yo tengo para leer Project. Yo no te voy a decir como en Chile, en este caso, que no lo tengo. Pero si vos ya estás acostumbrada y lo Vergonzoso, querés pero es laburar, real. no, acá yo no sé si no será un contexto parecido. Pero si estás acostumbrado a laburar con Excel y querés laburarlo con el Excel, no hay problema. Yo generalmente lo que les sugiero es, aprovechando el espacio, aprovechando que estamos con proyectos, digo, la manera de elaborar estas cosas es con una herramienta para hacerlos, sea el Project Mm, Libre, sea el Ganter, sea el Microsoft Project o lo que sea, y siempre les sugiero pasar por ahí. Si vos en ese caso ese desafío no lo tenés porque ya conocés la herramienta y te es más cómodo el Excel, mandale nomás. ya vale. Pero pudiera ser una posibilidad, si eso es lo que preguntaba. Si no, igual lo hago en el otro, no es drama. Si pudiera ser en Excel o si pudiera ser en el Microsoft Project. Cualquiera, Cualquiera de los dos, el que te sea más cómodo. cualquiera. Ya vale. Ok, Elegilo vos, vale. estoy Gracias, fácil hoy, Mati. así que elijan Sí, ustedes. está ahí fácil. Gracias. Bueno, algo más, si no, me parece que es hora de ir a tomar los libero para que puedan ir a tomar una cerveza todos, hoy jueves a las 20:02, o lo que quieran tomar. Maravilloso. Yo quiero consultar. Sí, no hay cerveza ¿El próximo todavía. encuentro es efectivamente el feriado? El próximo encuentro, nadie. Ay, ay, ay. Mira, me dejaste tecleando. Buen punto, Espera que gracias, voy a. Nadie. Mira, voy a dejar. Perdón, primero voy a cortar, voy a despedir y voy a cortar la grabación. Pausar, detener grabación.